Hola, ¿qué tal YouTube? Bueno, hoy vamos a grabar la sesión de pull. Entonces vamos a trabajar espalda, posterior del hombro, un poco de bíceps. Vamos a empezar con el pull down a un brazo para trabajar el dorsal y bueno, vamos a hacer comentarios después. Bien, como siempre, un rep menos, entonces bien, las performances siguen. No, Performance igual a rendimiento. Rendimiento es performance. esto se llama CAS pull down. CAS viene de un preparador americano que fue el primero a hacer este movimiento. Este movimiento tiene su interés porque te permite de estirar totalmente el dorsal, porque el dorsal se inserta en el húmero aquí y en la columna aquí. Entonces, si tú bajas el codo en la dirección de la cadera, siempre vas a estirar y apretar el dorsal a tope. Para mí es un movimiento muy interesante si quieres trabajar el dorsal de manera aislada, sí, y funciona de puta madre. Lo que buscamos aquí es de poner la mano un poco en supinación, porque como lo veis, si pongo la mano aquí, el codo va por fuera. Si pongo la mano en supinación, el codo va por abajo, y lo que queremos es estar lo más cerca del torso posible y buscar la cadera. Este movimiento, con este movimiento es todo el dorsal que trabaja y no el posterior del hombro ni la parte de arriba de la espalda. Trabajo hecho aquí. Bueno, segundo ejercicio de la sesión. Aquí trabajamos en un rowing para la parte alta de la espalda, como lo puedes ver, trapecios, romboides, también un poco de dorsal. Esta máquina está muy bien porque tiene un apoyo para el torso. Lo que queremos es dejar el hombro ir por delante, estirar a tope la espalda y después apretar también a tope. Y lo bueno es de quedar los pechos pegados al apoyo aquí y no hacer un movimiento de torso, porque eso no sirve para nada. Amigos que no hacen gimnasio ni nada, se han visto todos esos vídeos, así como claro. Qué bien. Tenéis que hacer más, tenéis que hacer más. Lo hacemos, lo hacemos. Con esta máquina es imposible de mover el torso. Es que hay tanta tensión que es imposible de mover del apoyo. No puedes trampear para nada.
Por eso esta máquina está muy bien, me encanta. Tercero ejercicio para el dorsal. Aquí vamos a enfocar en la parte media y en la parte baja del dorsal. Lo que hay que tener en cuenta es de quedar el hombro bajo. Lo podemos dejar ir un poco por delante para estirar lo máximo el dorsal, pero no queremos que el hombro se reversa. Entonces la clave es de quedar el hombro por abajo. Como siempre cuando queremos trabajar el dorsal, que el codo se acerca a la cadera y de tener el brazo lo más cerca posible del torso. Es la clave si quieres trabajar el dorsal. Vamos a llamarle el lamp list. Aquí es la misma lógica que el cast pull around. Aquí también es un pull around. Es que estiramos a tope el dorsal y después apretamos. Te permite de estirar un poquito más y apretar también. Pero trabajando más la parte media y baja. Sí. Aquí más la parte alta y aquí más la media y baja. Perfecto. Y para descubrir este ejercicio hay que seguir las buenas cuentas en Instagram. Y en YouTube. La espalda es un músculo muy difícil a trabajar porque necesita técnica, necesita control y necesita saber lo que tú quieres trabajar. Que si cambias la dirección de tu codo vas a cambiar lo que trabajas en la espalda. Entonces hay que estar muy enfocado en lo que quieres trabajar y trabajar con mucha precisión, ¿no? Sí, la espalda al final es un conjunto de músculos que unos son más profundos que otros más superficiales, y al final la fibra del músculo, quiero decir, cuando el músculo se contrae es porque la fibra se acorta. Y por ejemplo, el dorsal, aquí en esta inserción, se acorta así, pero abajo se acorta así. Entonces no vas a trabajar igual, por eso cambiamos, vas a trabajar igual el remo alto, la fibra del dorsal, el remo cambia por completo. Igual que no vas a trabajar igual en un grado de abducción de 90 que uno de 45, que una extensión que acaba aquí a una hiperextensión de hombro. Cambia por completo. Igual no tenemos la misma tensión aquí que en el primero ejercicio. Bueno, creo que es cuarto ejercicio aquí y
Y ahora otra vez trabajamos la espalda alta con esta máquina Nautilus, que bueno, pesa muchísimo, que no es bueno para Instagram porque no puedes meter 4 discos por lado, pero funciona de puta madre, es lo que nos importa. El dueño del mejor gimnasio de España. Aquí estamos. Tiene muchas máquinas en camino que no nos quiere contar. Bueno, nosotros las sabemos. Alguna sorpresa va a haber. Alguna sorpresa hay. Así es muy fácil entrenar. Siempre es Navidad aquí. Aquí es Navidad. Es un parque de atracciones. Tampoco muchas, viejo tiempo. Hizo que tampoco muchas. Vale, vamos a trabajar ahora. Último ejercicio de espalda. 5º ejercicio ya. El pull down no es un ejercicio para la parte baja del dorsal. Más bien trabajamos la parte alta, inserción alta del dorsal, redondo mayor, redondo menor y un poco también la zona alta del trapecio. ¿Vale? Si os fijáis donde acaba el movimiento y donde empiezan las céntricas, trabajamos de la mitad de la espalda para arriba, no el dorsal bajo. Bueno, aguanta bien hoy. Tiene el ritmo ahora. Natural mi culo. Como mi culo. ¿Habéis visto un patito hacer masaje? Si pensáis que el culo rayado de este hombre es solo por hacer hip thrust, no. Hip thrust es el 95%, pero el 5% que hace que la piel sea fina de verdad es por esa mujer. Sí. Mucho más que fisio, la podéis seguir en Instagram. Drenaje brasileño linfático. Sí. Cuando está conmigo en backstage yo voy a ganar. Bueno, no creo que va a funcionar para el Olympia tampoco, pero bueno, podemos tener sueños, ¿no? Aquí es la misma lógica que en el cast pull down o en este. Es que estiramos a lo máximo el dorsal y después lo que queremos es que el codo se queda lo más apretado posible del torso y de buscar la cadera. Aquí es la misma lógica que en el cast pull down o este que hemos hecho en pull around. Lo que queremos es estirar el dorsal al máximo y después apretar
pero con el codo lo más cerca del dorso posible y buscando la cadera. De esta manera trabajamos el dorsal y ponemos tensión en la parte estirada del dorsal, donde hay un poquito más de fuerza y que queda fuerza todavía. Igual que cuando hacemos un remo alto, el hombro porque abajo no hay tensión. Tenemos que acortar un poquito el movimiento. Si os fijáis, nunca lo estira del todo, acortamos un poquito antes para que haya siempre tensión continua. Bueno, hacemos este también de bíceps, que es para la otra cabeza, la cabeza larga del bíceps, y después vamos a hacer también martillo y ya la sesión está hecho, hemos hecho todo, la espalda, la parte posterior del hombro y los bíceps, estamos muertos, lo que siempre pasa. Entonces un buen entrenamiento otra vez, y para el siguiente no olvides de suscribir al canal y de poner un like siempre, porque es muy importante para mí y para apoyarnos en el camino para el Olimpia. Chao.